Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde, con motivo de la Semana de la Biblioteca de Marmolejo, habréis visto que hemos desarrollado una serie de actividades en torno a nuestra biblioteca, en torno a la cultura, en torno a los libros, y esta tarde la hemos visto conveniente dedicarla a uno de los ponentes culturales mayores de la historia de Marmolejo, como es Juan Manuel Ortiz y Lara. Este es el tercer mural que descubrimos en torno a los personas que en su día nacieron en Marmolejo y desarrollaron su labor cultural en Marmolejo, o que están relacionados con Marmolejo, como Armando Palacio Valdés. Ese fue el primer mural que descubrimos aquí en la esquina del ayuntamiento. El segundo fue el de Antonio Alcalá Benselada en el teatro, y este es el tercero que vamos a descubrir aquí en la calle Ortiz y Lara, y iremos descubriendo también más murales. Luego con otros aspectos como los hoteles, la Hermandad de la Veracruz, que también descubrimos murales en la iglesia, aspectos que ponen en valor la cultura de Marmolejo, esa cultura inmaterial que mucha gente desconoce porque no hay nada físico, desgraciadamente, que haya llegado a nuestra actualidad, y a través de estos murales pues ponemos esa cultura en valor y hacemos que la gente lo conozca. Nos acompaña Fran, el filósofo, como todos lo conocemos, y Amparo, también concejala, y él nos dará una pequeña charla orientada al punto filosófico de este gran personaje ilustre de Marmolejo, como fue Juan Manuel Ortiz y Lara. Así que descubrimos el mural y luego pasamos a la sala verde, donde Fran podrá ofrecernos esa pequeña labor de investigación que ha hecho en torno a la producción filosófica de Ortiz y Lara. La placa: Juan Manuel Ortiz y Lara, Marmolejo, 29 de octubre de 1826, Madrid, 7 de enero de 1904. Filósofo, catedrático, abogado, escritor y político. Hijo de Marina de Lara y Vicente Ortiz Criado, primer médico director del balneario de Marmolejo, se le conoce popularmente como el sabio andaluz. Fundó y dirigió varios periódicos y revistas, y su actividad intelectual, docente y política se enmarca dentro del tradicionalismo católico. Divulgó la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, y escribió gran cantidad de libros y tratados. Tal era su fama que fue citado por Federico García Lorca en su última entrevista. Su pensamiento filosófico y político hace de Ortiz y Lara una de las figuras más representativas de la España del siglo XIX. Excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo, año 2022. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a esta jornada de homenaje a Juan Manuel Ortiz y Lara, el bien llamado sabio andaluz. Como ya sabéis, durante toda esta semana estamos teniendo una completa programación para celebrar la Semana de la Biblioteca de Marmolejo. Una forma de acercar la cultura a toda la población y de recordar también la importante función de cohesión que realiza nuestra biblioteca municipal. Desde el lunes hasta el próximo viernes estamos disfrutando de un rastrolibro que he de decir que está siendo un éxito inesperado, una campaña de afiliación a la biblioteca que también está siendo un éxito sin precedentes, y hemos afiliado a más de 100 personas a nuestra biblioteca en solo esta semana. Ayer martes el centro de Marmolejo volvió a llenarse con la lectura homenaje a las mujeres escritoras. Mañana tendremos en este mismo sitio, en la Sala Verde de la Casa de la Cultura, la presentación del libro de poemas de un marmolejeño, de Ogracias Cañavera. Y el viernes presentaremos también el fondo bibliográfico dedicado a los libros
que hablan sobre Marmolejo o que están escritos por marmolejeños. Esto era un especial capricho de la concejalía, que hubiera una estantería, un lugar físico donde pudiéramos guardar, y para consulta de toda la gente, los libros escritos por todos los marmolejeños y marmolejeñas a lo largo de su vida, y además también todos los libros que tuvieran como eje principal a Marmolejo. Y hoy celebramos esta jornada completa dedicada a una de las figuras culturales más importantes del municipio, como fue Juan Manuel Ortiz y Lara, que tenemos que hacer una rectificación en el apellido, y un familiar, un descendiente suyo, me lo acaba de confirmar, que efectivamente es Ortiz y no Ortiz, como se viene haciendo por tradición popular. Hace unos minutos hemos podido descubrir el mural cerámico en la calle que lleva su nombre, y ahora también escucharemos la investigación que ha llevado a cabo nuestro filósofo de referencia, Francisco Fernández. Y es que desde el Ayuntamiento de Marmolejo hemos querido dedicar el día de hoy a la figura de Ortiz y Lara por varias razones. En primer lugar, porque yo creo que es ya evidente el interés que tiene este Ayuntamiento por poner en valor todos y cada uno de sus baluartes culturales, desde lugares patrimoniales hasta figuras que el paso del tiempo ha ido condenando al olvido, porque muchos de ellos pasan desapercibidos en nuestro día a día. ¿Cuántos marmolejeños y marmolejeñas se habrán preguntado quién fue Ortiz y Lara y por qué tenemos una calle en nuestro pueblo dedicado a él? Por eso no podemos sino sentir orgullo de nuestro pasado, y hacerlo además recordando la figura de uno de los marmolejeños más universales. En segundo lugar, porque el mural que hemos descubierto esta tarde se suma a un plan general de revalorización de nuestras calles y de nuestras plazas, nuestro patrimonio inmaterial al fin y al cabo. Le tengo que dar las gracias en este punto, y que no lo he hecho en la calle, a los creadores de ese fantástico mural, ceramistas que están aquí con nosotros, Arciri, Paqui y Miguel, y por supuesto también a los vecinos del bloque de pisos que nos han dado su permiso para poner de forma permanente ese mural. A ellos, pues, muchas gracias por facilitarnos la labor. Son muchos los que hemos colocado a lo largo de todo el casco urbano, para recordar una parte esencial de nuestra historia local, cómo ha cambiado la fisonomía de nuestro trazado urbano, recordando, por ejemplo, los hoteles existentes en otra época, y quiénes fueron los que contribuyeron a llevar muy lejos el nombre de Marmolejo. Nombres como Armando Palacio Valdés, Antonio Alcalá Besenlada y hoy Juan Manuel Ortiz y Lara, y muchas personas que quedan por recordar y poner en valor. Y el objetivo de este plan no es otro que continuar creando recursos de todo tipo para que Marmolejo sea un lugar que merezca la pena visitar. Porque la pandemia nos ha enseñado que el turismo de cercanía y el de interior lo tenemos al alcance de la mano, y cada vez más personas se animan a visitarnos durante los fines de semana. Para mí, como concejal de Cultura y Patrimonio, resulta un auténtico honor que Fran aceptase el encargo de preparar esta conferencia y pronunciarla hoy aquí, porque estoy seguro de que con su lectura y su investigación sobre el llamado sabio andaluz habrá sabido condensar perfectamente su pensamiento, recoger su contribución histórica a la disciplina de la filosofía, y será capaz esta tarde de transmitirlo con la pasión con la que suele hacer las cosas. Por eso, Fran, te agradezco enormemente que hoy estés aquí con nosotros y contribuyas también a recuperar nuestra memoria colectiva. Y aprovecho también para darle la enhorabuena por la publicación de su último libro, que aquí podréis ver el resto de la idea, y que en próximas semanas también tenemos la ocasión de presentar aquí en la Sala Verde. Y yo, sin extenderme mucho más, os invito a todos a continuar participando en todas las actividades de la Semana de la Biblioteca, que aún quedan muchas, y que disfrutéis, tanto como yo, de esta conferencia de nuestro paisano Francisco Fernández. Muchas gracias, y ahora vamos a descubrir un detalle de última hora que otro marmolejeño ha querido presentarnos, como es Francisco Cerezo, Paco Cerezo, que hizo un retrato sobre el filósofo Juan Manuel Ortiz y Lara y quiere depositarlo aquí en la Casa de la Cultura. Un fuerte aplauso y muchas gracias por asistir.
sencillamente, lo que veis, un retrato sin más pretensiones que sacaría un parecido y deciros que lo tenía en casa con mucho cariño, pero creo que su mejor sitio es dejarlo aquí con sus libros, o en el sitio de cultura que es donde debe estar la cultura del pueblo. Lo dejo en depósito al ayuntamiento y para que sea de público admiración o para que la gente lo vea. Decirles que está hecho, no está hecho con tinta, no está hecho con pintura, está hecho con tierra colorada. Concretamente esta, quiero recordar que la cogí enfrente de la granja, en lo que se llama la huerta del pepinero, que es la tierra colorada. La cojo, la hago barro, le añado tinta china y con eso voy consiguiendo los diferentes tonos. Así que es tierra. Y luego, una brevísima detalle, que dice Frank, que no lo va a mencionar, pero que sí me gustaría que darse constancia de lo que es Hortilara en San Andaluz, que es que cuando se estudió abogado en el derecho en Granada y cuando terminó, había un bandido por la zona, por la vega de Granada, que estaba haciendo de la suya, muchos crímenes y tal, y ese fue el primer caso, el primer juicio que tuvo. Entonces, era un bandido conocido, o sea que estaba claro que a que vaya a la cárcel lo iban a ahorcar. Y don Juan Manuel pues lo defendió y lo sacó suelto y lo dejaron libre. Pero a él le dio tanto remordimiento, tanta vergüenza de que un criminal, por culpa suya, quedase en libertad, que cogió el título de abogado, lo probó y ya no defendió a ninguno más. Nunca más ejerció abogado en ese caso. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y muchas gracias al Ayuntamiento de Marmolejo por haberme invitado / conminado a participar en este evento, del cual estoy muy satisfecho. De hecho, digo conminado en plan broma porque los conocimientos que yo podía tener acerca de Hortilara, digamos, eran prácticamente ninguno. Pero desde luego debe de haber un destino, porque resulta que cuando yo vine aquí a Marmolejo en el año 2001, en septiembre del 2001, para incorporarme al instituto, la calle en la que empecé a vivir alquilando un piso a una vecina era la calle Hortilara, e inmediatamente pues tuve curiosidad por saber quién era el personaje que daba nombre a la calle. Ya digamos que hice mis pequeñas averiguaciones en aquel momento, pero francamente no llegué más allá. De vez en cuando salía el nombre en algún momento, pero poco más. El caso es que cuando Rafael Valdivia, antiguo alumno, me propuso hace un par de semanas el asunto, le dije que no, por supuesto que no. Sí, pero ¿cómo voy a hablar yo de un personaje del que apenas he leído nada? Y como Rafa es muy persuasivo, pues directamente consiguió convencerme. Pero le puse una condición. La condición es que me tenía que conseguir algún libro, porque yo no disponía de ellos, para que aquello que yo pudiera decir estuviera asentado sobre algún tipo de lectura que no sea solamente mirar en la Wikipedia. Y efectivamente lo hizo. Es este libro que tengo aquí en mis manos, un libro de 1886 o 89, a ver que lo vea, 1885, perdón, titulado Lógica, que me entregó María Sorroche el otro día, lunes, es decir, hace 2 días, como quien dice. Como tiene 500 y pico páginas, pues directamente me ha dado tiempo a hojearlo y a leer con cierta profundidad, digamos, las 100 primeras o las 200 primeras, pero poco más. No obstante, he conseguido hacerme una idea de qué va el libro y, digamos, poder presentar ante ustedes el pensamiento filosófico a grandes rasgos de Hortilara. De hecho, Rafael acaba de traer otro libro, que es ese que está a mi derecha, que es otro manual de tipo didáctico. Se acopla, ¿no? Vale. Y he visto que tiene una forma dialogada, es decir, que solo he podido echarle un vistazo ahora 5 minutos antes y me he dado cuenta de que presenta sus nociones de ética, de psicología, etcétera,
de forma dialogada, que es una forma escolar, pero digamos muy habitual de presentar ciertos asuntos, ciertos conceptos y desarrollarlos. Bien, entonces lo que voy a hacer es concentrarme no en la vida de Ortega y Lara, voy a concentrarme más bien en aquello que filosóficamente me ha parecido más relevante. Porque, digamos que después de todo, si estoy aquí invitado es por mi condición de filósofo y digamos que aquello que yo puedo decir y que otros quizá no puedan es precisamente este aspecto de su obra o de su pensamiento. Bien, Ortega y Lara nace en 1826 en Marmolejo, tiene una vida larga, es catedrático, es periodista, es abogado, tiene estudios aquí y allá, vive muy intensamente las vicisitudes terribles, en cierto sentido, del siglo XIX, porque recordemos que había pronunciamientos militares cada 2 por 3, cambios de régimen, una revolución por medio, la República, la gloriosa, digamos, en guerras carlistas que fueron preludios de la Guerra Civil Española. De hecho, todavía en la Guerra Civil Española había facciones carlistas, los tradicionalistas, etcétera, y por lo tanto le tocó vivir un tiempo convulso, un tiempo en el cual digamos, la modernidad estaba introduciéndose en un país atrasado como era España. Entonces, a él le toca, como católico, digamos, reaccionar ante todas estas cosas que estaban pasando, no solo en España, sino en toda Europa, en Italia, en Alemania, en Francia, etcétera. Y, digamos, los instrumentos de los que él estaba dotado para tal cosa era la filosofía. Es decir, él era un filósofo, era un profesor, estaba muy puesto en todo lo que era la filosofía tomista, es decir, Santo Tomás de Aquino, un filósofo del siglo XIII, que era la filosofía católica o la filosofía cristiana, y con esas armas intenta enfrentarse a los problemas que la modernidad le suscita. Bien, como he comentado, sencillamente yo creo que en la carrera nadie me explicó a mí quién era Ortega y Lara. Es decir, es un personaje absolutamente desconocido, que no está en los planes de estudio, ni en ningún manual de bachillerato actual nos aparecerá Ortega y Lara. De hecho, no solo no aparece Ortega y Lara, sino que no aparece tampoco el movimiento filosófico en el cual podríamos encuadrarlo, que es la llamada neoescolástica, que es un movimiento del siglo XIX que se prolonga, en España se prolonga por lo menos hasta después de la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil tuvo muchísima importancia, dado que fue la forma de expurgar las ideas que durante la República se pusieron de moda y que hacían que España saliera del atraso cultural que arrastraba desde tiempos prácticamente inmemoriales. Entonces, aquello que he podido encontrar al respecto, al margen de lo que se puede encontrar en Internet, me fui a los 8 tomos que tengo de la historia crítica del pensamiento español de José Luis Avellán, una obra inmensa donde se hace un repaso de toda la literatura filosófica española, y en el tomo 6 aparece un pequeño capítulo titulado La reacción católica, espiritualismo, neoescolástica, tradicionalismo. Es decir, este es el capítulo donde aparece Ortega y Lara, en la página 480 y tantos y siguientes. Pues bien, encuadra a Ortega y Lara, José Luis Avellán, que no es un filósofo, digamos, de izquierdas, ni mucho menos, es un filósofo más bien convencional, un erudito, dice exactamente en la página 487: el pensamiento católico que se produce en España durante esa época tiene un carácter defensivo y apologético, careciendo del vigor y la fuerza que el pensamiento católico alcanzó en otras épocas. Así que empezamos bien. O sea, lo primero que dice José Luis Avellán
es que el pensamiento católico del siglo XIX es defensivo y apologético, es decir, es polémico. Apología es hablar en favor de algo, evidentemente aquello sobre lo cual se intentaba defender era la unidad católica de España y los valores más o menos tradicionales. Y además carece de vigor y de fuerza, o sea, es un filósofo, el pobre Hortilara nos lo presenta como un filósofo exangüe, ¿no?, debilucho o pusilánime o algo por el estilo, por lo menos desde el punto de vista conceptual, aunque desde un punto de vista personal parece que era una persona con mucho carácter y mucho carisma. De hecho, Avellán, José Luis Avellán, este historiador, mete a Hortilara dentro de lo que se llama el neoescolasticismo, que hay que distinguir del escolasticismo o de la escolástica, de la cual hablaré a continuación, junto a otros autores como Fray Ceferino González, que era un dominico, que es un filósofo también de mucha importancia de la época, un sabio, otro sabio, que había hecho una historia de la filosofía, había hecho manuales y que tuvieron mucha importancia. Por ejemplo, Gustavo Bueno, que es un filósofo, murió hace unos años, asturiano, materialista, siempre ha ponderado mucho las obras de Fray Ceferino González, diciendo que el trabajo de investigación y de exposición que hizo fue muy notable y que hay que reivindicarlo. Digamos que Fray Ceferino era más izquierdista que el pobre Hortilara, porque los dos eran tomistas, los dos intentaban reivindicar la escolástica, pero digamos que Fray Ceferino era, digamos, un poquito más sabía relativizar las cosas y no era tan radical como pudo serlo Hortilara. Se daba cuenta de que la revitalización del tomismo tenía que tener en cuenta los nuevos tiempos en los que nos encontrábamos. Porque, después de todo, hacer que la filosofía verdadera, la auténtica, sea una filosofía del siglo XIII, cuando estamos en el siglo XIX, parece una operación conceptual y especulativa muy arriesgada. Esto parece que no tiene mucho sentido. El caso es que en otros sitios, para ver cómo hace sangre aquí José Luis Avellán sobre nuestro paisano, dice: rehuye sistemáticamente la originalidad y profundidad de pensamiento. Toma ya. Es decir, además dice que ni es profundo y que no quiere ser original. Es la segunda característica que da José Luis Avellán acerca de las obras de Hortilara. Todo esto lo había seleccionado yo antes de ponerme a leer el libro este lunes y estos días. Y dice que además que combate cualquier forma de liberalismo, o sea que no quiero decir nada acerca de otras formas más radicales de planteamientos políticos, como podría ser el socialismo de la época, o el comunismo, o el anarquismo, cosas de este estilo. Y además dice, en la página 499, dice, tiene un didactismo exagerado. Claro, vivimos, lo cual evidentemente es un reproche, pero nosotros que vivimos en un momento que es el triunfo de la didáctica, es decir, que en este momento se acuse a Hortilara de ser demasiado didáctico, cuando lo que se exige, por ejemplo, de los profesores es que seamos esencialmente didácticos, parece una convulsión en los tiempos. Es decir, lo que en este momento es sencillamente alabado, sin embargo, en un filósofo como Hortilara es reprochado. Y por último, una perla ya última, para que nos demos cuenta del asunto, dice: es doloroso pensar que la filosofía cristiana estuviera representada durante largos años en nuestra primera universidad por tal magisterio y tales libros, donde no lo hace solo extensivo a Hortilara, sino al movimiento de la neoescolástica, es decir, que no solamente él es el responsable. Y finalmente, y ya el chimpún final, última definición: ramplonería filosófica. Así que exangüe, ramplón, demasiado didáctico, no sé vamos a ver, Hortilara es el peor filósofo del siglo XIX, y lo que no sabía el pobre Hortilara es que de él iba a hablar el peor filósofo del siglo XXI que tenemos en Marmolejo. Pero en cualquier caso, esto es para que comprobemos la importancia
o no importancia que se da a la misma. En fin, ¿qué hacer ante esta situación, ¿no? Porque da la impresión de que solo se están diciendo cosas negativas al respecto. Bien, cuando me puse a leer, me encontré con estas cosas, me di cuenta de que quizá una forma de salvar el honor intelectual de Ortí Lara no era tomarlo básicamente como un filósofo original, que ya vemos que no es, o un filósofo profundo, que parece que tampoco, sino más bien tomarlo como síntoma de su época. Es decir, en Ortí Lara estarían exageradas los síntomas de la época y, por lo tanto, es un magnífico ejemplar para estudiar precisamente la época. Un poco como cuando se hace una caricatura. Cuando queremos hacer una caricatura, lo que hacemos es prolongar los rasgos. Si alguien tiene la nariz grande, la hacemos más grande, o las orejas, o los ojos, o lo que sea, para que ese rasgo característico sirva para reconocer mejor al personaje. De tal manera que una primera intención mía fue la de insistir sobre esos rasgos caricaturescos o exagerados, didactismo, ramplonería, exigencia de o propósito de no originalidad. Él no era original porque consideraba que Santo Tomás ya lo había dicho todo. Entonces, ¿a qué porras voy a ser yo original si la verdad está en Santo Tomás? Y todo lo que ha venido después no es más que farfolla, como se dice aquí, ¿vale? Entonces, es decir, era algo deliberado. Él no quería ser original, ni mucho menos. Lo cual no significa que no quisiera ser polémico, porque se metió en polémicas cada 2 por 3, sobre todo con el krausismo, que ahora comentaré qué es, de las cuales salió más o menos bien librado, pero en cualquier caso que le costó sus disgustos intelectuales en la época. Porque Krause era un filósofo alemán que se impuso increíblemente por una de estas casualidades del mundo en España y en Italia. Es decir, Krause en Alemania no lo conocía nadie, pero en el siglo XIX fue el filósofo de moda en España. Era un filósofo medio idealista. Yo desde luego no lo he leído a Krause. Bueno, sí, leí en su momento alguna cosa que precisamente para entender la importancia del krausismo en España, que luego estuvo detrás de instituciones como la Institución Libre de Enseñanza y cosas de este estilo. Pero como filósofo, pues digamos, nunca me ha llamado la atención. De hecho, vas a cualquier enciclopedia de filosofía y te dirán que Krause, la importancia de Krause es mínima y que fue eclipsado por gigantes del pensamiento alemán como Hegel o Schelling o Kant, es decir, lo que llamamos los grandes filósofos alemanes, los que han dado una fama merecida al pensamiento alemán. Y Krause era un filósofo menor que, no obstante, en España tuvo una gran importancia y que generó institucionalmente incluso escuelas, academias y intelectuales que propugnaban que esa era la forma de modernizar el pensamiento español de la época. Bien, el caso es que la labor de Ortí Lara fue una labor básicamente de profesor, es decir, se hinchó a escribir manuales. Este libro que tengo yo aquí a mi derecha es un manual de lógica, que expone los fundamentos de la lógica tal como era entendida en el siglo XIX por la escolástica, de una manera, a mi juicio, muy brillante incluso, es decir, no me parece para nada ramplón, ni mucho menos, por la lectura directa que he hecho del mismo, y de hecho venga a apuntar cosas porque estoy aprendiendo un montón, cosas que yo creía que podían ser novedades. Resulta que están aquí ya en la sexta, creo que esto era la quinta o la sexta edición de este manual de lógica, que era el manual con el que estudiaban los estudiantes de bachillerato y primeros cursos de universidad. De hecho, mientras lo iba leyendo, luego hablaré un poquito más en profundidad de ello, me resonaban cosas que yo había leído en Ortega y Gasset. Es decir, cuando Ortega y Gasset, por ejemplo, critica a los escolásticos, me da la impresión de que está criticando este libro. Lo que pasa es que no he tenido tiempo, literalmente, de ponerme a probar esta intuición que mi olfato, por decirlo así, me ha suscitado. Bien, entonces, el caso es que esta neoescolástica
se prolonga durante el siglo XIX, tiene mucha influencia en Italia y en España, sobre todo porque en 1873, me parece, 1879, el Papa León XIII escribe la encíclica Aeternis Patris, donde dice exactamente que es un propósito de restablecer la filosofía tradicional frente a los errores modernos. Y el Papa León XIII dice que hay que dar una atención preponderante al tomismo, es decir, a las doctrinas de Santo Tomás de Aquino. Es decir, que es una instrucción papal, prácticamente, para los filósofos católicos de la época, ponerse a ser tomistas y combatir los errores modernos. Bueno, Ortiz Lara se dedicó a eso, directamente, a combatir los errores modernos y a remar en favor de esa instrucción que el Papa León XIII. Este es el momento en que también empiezan la doctrina social de la Iglesia y cosas de este estilo, es decir, cómo solucionar, cómo aliviar la situación del proletariado y de la clase trabajadora en aquellos tiempos, del capitalismo feroz directamente, con condiciones laborales que sencillamente eran indignas desde todos los puntos de vista. Bien, entonces, digo que en el caso particular de España es muy curioso porque, digamos que la neoescolástica va languideciendo porque surge un gigante en el pensamiento español. Ese gigante es José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset en 1914 escribe su famoso libro, su primer libro, de hecho, Meditaciones del Quijote. Él se había formado en Alemania, es decir, había estudiado con los jesuitas, había estudiado filosofía y se va a Alemania, donde descubre la filosofía alemana. Digamos que estuvo en Marburgo, estudió con Natorp y con Cohen, estamos hablando de 1910 más o menos, y trae a España las nuevas ideas alemanas. Y como tenía un talento literario, periodístico y también carismático, pues muy poderosos, pues directamente va imponiendo esa forma de hacer filosofía durante los años 10, 15, 20, toda la dictadura de Primo de Rivera y la República. De hecho, la famosa frase de Ortega de Lenda es monarquía, es decir, hay que destruir la monarquía, debe ser destruida, y fue uno de los promotores del advenimiento de la República, aunque luego él mismo se decepcionó con la deriva que en la República se hizo. El caso es que, no obstante esa decepción, y a pesar de que puede ser considerado un filósofo liberal, el régimen de Franco siempre lo vio con precaución, es decir, que él se exilió en Argentina y luego en Lisboa, y a pesar de que se le permitió, dado su prestigio internacional, porque él era muy famoso desde un punto de vista internacional, sus libros estaban publicados en Francia, en Alemania, en Inglaterra, La rebelión de las masas, por ejemplo, pues su residencia estaba en Lisboa, y a pesar de que intentó a partir de los años 40 digamos, entrar en España y se le toleraba de alguna manera, no pudo ni recuperar sus cargos ni tener una incidencia verdadera en el planteamiento filosófico que hubiera en España. De hecho, estaba vigilado, por decirlo así. En aquella misma época, una época muy fértil de su pensamiento, escribe en el año 46-47 su mejor libro y el menos leído, que es la idea de principio en Leibniz, que lo dejó inconcluso, porque es inconcluso después de que escribiera algo así como unas 400 páginas de una obra que constaba de tres partes, y lo único que conocemos es la primera parte incompleta. Y curiosamente, mi antiguo director de tesis, Javier Echeverría, acaba de sacar una edición de 800 páginas recopilando las notas de trabajo que Ortega hizo para esa segunda y esa tercera parte, incluso para la primera, al respecto. Es decir, han hecho una edición enriquecida de ese trabajo colosal y muy interesante de Ortega y Gasset. El caso es entonces que Ortega vuelve a España, pero la Universidad Española, las instituciones escolares y académicas españolas están copadas por la escolástica, porque era,
la filosofía, o las doctrinas filosóficas que el régimen se permitió, promocionar. De repente estos escolásticos que estaban de capa caída o en un segundo plano durante los años anteriores o durante la República, llegan al poder y directamente imponen una enseñanza escolástica, o mejor dicho, neoescolástica, que se prolonga hasta los años 60 o 70. Lo digo porque los maestros que yo he tenido todavía se quejaban del ambiente filosófico que había en la Universidad de Madrid, de Barcelona y demás, porque era una filosofía ajena completamente a las corrientes actuales de la filosofía, lo que se estaba haciendo en Francia o en Inglaterra o en Alemania, y estaban todavía en el siglo XIII, como quien dice. De tal manera que la forma que tuvo la filosofía española de los años 70 y 80, que es muy interesante por otro lado, fue renunciar completamente a esa tradición escolástica en la que se habían formado y volverse afrancesados o copiar la filosofía analítica anglosajona o la filosofía hermenéutica alemana o lo que sea. Todo con tal de no seguir en el páramo filosófico en que se había convertido España. Con algunas excepciones. Es decir, que como siempre todo es siempre muy complicado. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos filósofos españoles, también formados en la escolástica o la neoescolástica, consideraban que no había que tirar por el desagüe toda esa tradición. Es decir, había que desalojarla, había que saber interpretarla, pero esa escuela de pensamiento que se prolonga casi durante 800 años es demasiado rica como para que renunciemos a todo lo que se había hecho durante la misma. Lo digo, por ejemplo, porque el representante más conspicuo de esta forma de entender las cosas es Gustavo Bueno, al que he mencionado antes, que está a todas horas en textos absolutamente contemporáneos diciendo que tal distinción es la que utilizaban los escolásticos en tal sitio o en tal otro. Por ejemplo, una palabra que últimamente he aprendido es el concepto de contradistinto. Contradistinto es una distinción escolástica que Gustavo Bueno utiliza, que dice tomar de la escolástica y dice nos sigue siendo útil. Y por lo tanto hay que rastrear en ese acervo filosófico todo aquello que nos pueda resultar útil. La situación, sin embargo, es todo lo contrario. Es decir, en nuestra época, digamos, lo que un estudiante de filosofía en este momento va a aprender acerca de la escolástica, de la filosofía medieval, va a ser poco, nada o menos. Y por lo tanto, nos estamos amputando, por decirlo así, los filósofos, una parte considerable de nuestra propia historia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues en este libro que he mencionado de Ortega y Gasset tiene un breve, no diría que es breve, es muy denso y una especie de paréntesis que hace en el curso de su pensamiento, en el cual reflexiona sobre la escolástica. Creo que lo titula Breve paréntesis sobre el escolasticismo. Y Ortega y Gasset, que cada vez que le metía una patada a una piedra le salían 4 ideas, directamente viene a decir que el escolasticismo no es solamente la denominación que damos a un movimiento filosófico, sino que es una categoría histórica. Es decir, una categoría histórica quiere decir algo así como que es una tendencia que tiene el espíritu humano en determinados momentos. Dicho de otra manera, que a nada que nos dejen, nos volvemos escolásticos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos la tendencia, cuando los problemas son demasiado difíciles, a en vez de intentar solucionarlos, basarnos en lo que alguien dijo acerca de eso mismo. De tal manera que lo que hacemos es no enfrentarnos al problema, sino interpretar al que lo interpretó. Es decir, es la interpretación de la interpretación. De tal manera que, en el caso, por ejemplo, de la escolástica tal y como la conocemos, no se trata, Santo Tomás lo que hace es, básicamente, filosofía de tendencia aristotélica. Pero la diferencia entre Aristóteles y Santo Tomás es que Aristóteles intentaba resolver algunos problemas, lo consiguiera o no, eso nos da igual en este momento, y lo que Santo Tomás, dice Ortega, que hace es intentar saber qué dijo
Aristóteles, que no es exactamente lo mismo. Es decir, Aristóteles se enfrentó a ciertos problemas y Santo Tomás intenta averiguar qué dijo Aristóteles. Y entonces la escolástica es esta revuelta que da el pensamiento sobre sí mismo para no enfrentarse a las cosas mismas, como decía Husserl, sino a aquello que alguien dijo acerca de eso. De tal manera que, inevitablemente, aquel intérprete privilegiado que hemos localizado, en este caso de Santo Tomás, el doctor angélico le llamaban, digamos, se convierte en referencia ineludible. Esto es así porque lo dijo Santo Tomás. O esto es así porque lo dijo Kant, o esto es así porque lo dijo Hegel. De hecho, en este mismo capítulo de la idea de principio en Leibniz, Ortega, para demostrar que la categoría de escolasticismo es histórica, es decir, que una disposición, por decirlo así, del espíritu humano, localiza otro momento en el cual se produjo algo parecido, que es la famosa Zurück zu Kant, es decir, la vuelta a Kant que se produjo en Alemania a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y que es precisamente la escuela en la cual él estudió. Es decir, Ortega está llamando escolásticos a sus propios maestros, porque en vez de enfrentarse a los problemas filosóficos que fueran, lo que hicieron fue apoyarse en Kant, interpretar a Kant para entender esos mismos problemas filosóficos. Lo cual, al final, lo que significa es que hacemos interpretación del intérprete en vez de descubrimiento de lo que pueda tener interesante tal cosa o tal otra. Y Ortega siempre estaba prometiendo tal cosa y tal otra, lo cual es bastante molesto cuando uno lee sus escritos, promete encontrar otros ejemplos a lo largo de la historia universal en los cuales se haya producido este mismo fenómeno de escolasticismo. Pues bien, resulta que Ortiz Lara, si lo encuadramos dentro de la neoescolástica, la cosa se reduplica, porque claro, ya no es que se trate de que seamos escolásticos, es decir, Santo Tomás intente averiguar qué decía Aristóteles, sino que Ortiz Lara y los neoescolásticos estarían, si la categoría de Ortega es correcta, estaría intentando saber qué dijo Santo Tomás acerca de el propio Aristóteles o de quien fuera. Le he comentado antes a Rafa y a Relaño que he encontrado como curiosidad un texto de 1945, pero que el Nihil obstat es de 1942, es decir, 3 años después de la victoria, ¿no? Después de la guerra civil, donde un profesor catalán, que tengo aquí el nombre, llamado Joaquín Carreras Artau, en un manual de historia de la filosofía para bachillerato, de hecho pone manuales de enseñanza media, subtitula su texto Elementos de filosofía aristotélico-escolástica, que es la prueba de que la filosofía aristotélico-escolástica es la que se impuso después de la guerra civil en la España que padecemos o de la que disfrutamos, ¿vale? Y en este manual, un manual para muchachos, por decirlo así, aparece Ortiz Lara también. Yo creo que es una de las últimas veces en que Ortiz Lara ha podido aparecer con su nombre propio, sus obras y demás, en un manual de bachillerato. Desde luego, en los que yo tengo en mi departamento, en el instituto, no aparece ninguno, desde luego, ni va a aparecer, desde luego. Entonces, la cuestión es muy curiosa. ¿Por qué alguien como Ortiz Lara reacciona de esa manera? ¿Cuáles son sus enemigos? Hemos dicho que el krausismo, que viene a decir el idealismo alemán, pero también es el positivismo, es decir, un movimiento filosófico, científico, de hecho es antifilosófico a mi juicio, porque el positivismo lo que viene a decir es que solo hay una verdad, que es la verdad de tipo científico, es decir, solo lo científico tiene derecho a considerarse verdadero. Es una posición muy radical, pero en realidad es aquella en la cual estamos, con un ejemplo. Cuando el gobierno o las instituciones quieren acreditar determinada decisión política, lo que dicen es lo que dice la ciencia. Claro, alguna vez hemos bromeado, dice, imaginaros que el gobierno dijera, en vez de lo que dice la ciencia, lo que dice la filosofía. Nos echaríamos las manos a la cabeza como diciendo, pero bueno, ¿cómo vamos a tomar una decisión de tipo político que involucra a un montón de personas
apoyándonos en los filósofos, cada uno dice una cosa, sino que debe legitimarse sobre algo que tiene asentada su legitimidad, como es el discurso científico. Bueno, pues eso es el positivismo, por decirlo así. Es decir, la única verdad es la verdad científica. No hay verdades de otro estilo. Son verdades, eso deja fuera del ámbito de la verdad todo lo que sería la literatura o el arte. En el arte no hay verdades, hay otro tipo de cosas, pero también lo que llamaríamos la filosofía. Digamos, son especulaciones más o menos interesantes. De hecho, muchos positivistas consideran que la filosofía no es más que un género literario. Claro, si nos tomamos en serio, cosa que hasta cierto punto es muy graciosa y que tiene mucho sentido. A mi juicio está equivocada, pero digamos sería la consecuencia lógica entender la filosofía como un género literario o como una de las bellas artes, donde en vez de trabajar con barro de la huerta del pepinero, pues lo que hacemos es trabajar con palabras que la tradición nos ha ido dando para hacer chiribitas con ellas. Que en cierto sentido muchos filósofos actuales consideran que esa es la vía de escape de la filosofía. Es decir, en realidad no están de acuerdo con el positivismo, pero son positivistas en el sentido de que se toman al final la filosofía como un género literario, y es lo que hacen en consecuencia. Bien, entonces, ¿cuáles son los otros enemigos? Por un lado, el positivismo, por un lado, el idealismo alemán. No he llegado a saber si Hortilara estuvo al tanto de otras corrientes de tipo irracionalistas, como por ejemplo Nietzsche, y cosas de este estilo que también estaban por la época, pero probablemente también las metería en el mismo saco. Cuestiones de tipo político, es decir, abomina de cualquier tipo de liberalismo, es decir, de dignidad de la persona humana que no esté más allá de la dignidad derivada del hecho de ser una criatura de Dios, directamente. Es decir, que la dignidad humana es independiente de la que procedería de la divinidad, la divinidad del Dios cristiano, evidentemente, y por lo tanto muy beligerante con todas aquellas tendencias de tipo político, de tipo social, que pongan en duda cualquier tipo de relativización de este privilegio que durante el tiempo se había ido formando. Bien, alguna cosa más a este respecto. Cuando decía que al leer a Hortilara sin haber leído su texto lo entendía como síntoma, me acordé de Marx, porque esta simpatía que tenía Hortilara, por ejemplo, por los carlistas, ¿no? Bueno, los carlistas, él estaba a la derecha del carlismo, porque, digamos, los carlistas en un momento dado se enfada con ellos, publica hay una serie de periódicos de la época de tipo apologético, donde abandona a sus antiguos correligionarios y se mete en una facción todavía más conservadora del carlismo, porque se supone que el pretendiente al trono había abandonado las esencias y ya estaba contaminado de liberalismo. Bueno, es lo que se llamaban los integristas. Bueno, pues esto al mismo tiempo que hay guerras carlistas en la misma época. Hubo 3 o 4 guerras carlistas y levantamientos y cosas de este estilo. De hecho, yo hace muchos años leí la expedición del general Gómez en la primera guerra carlista, que recorrió toda Andalucía fue maravilloso, era un general carlista que tenía un dominio estratégico fantástico, y con no sé cuántos 10.000 carlistas invadió toda Andalucía, se vino por la parte de Torredonjimeno por aquí. Lo que pasa es que como ganaba las batallas, pero no era capaz de asentar, por decirlo así, su dominio militar, y tenía que ir de un sitio a otro ganando, hasta que al final, de tanto ganar, acabó en París, escapándose de aquellos a los que había ganado, ¿no? Y de hecho todavía, yo creo que todavía en algunas expresiones que se oyen aquí en Jaén, ¿no? Cuando mi suegra dice "me cago en Cristina y en su madre", yo digo, esto viene de los tiempos carlistas, ¿no? Tiene que ser algo por el estilo. Se llamaban cristinos a los liberales, a los adversarios de los carlistas. Bien, digo que me acordaba de Marx porque hay en una serie de Marx es el autor del Manifiesto Comunista, ¿no?
expresa una simpatía por los carlistas. Pero esto Marx, claro, uno puede decir, más alejado del pensamiento socialista, revolucionario de Marx, hay pocas cosas que el carlismo. Y sin embargo, Marx, con cierta condescendencia, los admira de alguna forma porque considera que son los últimos representantes de los antiguos valores. Cosa que efectivamente lo que quieren los carlistas es resucitar los antiguos valores, evidentemente. Pero ¿por qué le suscitan esa simpatía extraña a Marx? Porque es la forma reaccionaria de luchar contra el predominio del capital y de una sociedad como la nuestra, en la cual se pierde toda dimensión de lo sagrado y toda cosa que hay en este mundo se convierte en mercancía. Es decir, algo susceptible de ser intercambiado. Ya no hay cosas intocables, que eso es lo que significa sagrado, lo intocable. Por eso el hueso del culete se llama el hueso sacro, que es lo que no hay que tocar directamente, ¿no? Lo sagrado es lo intocable. Y lo intocable en el sentido de que no puede ser objeto de un intercambio simbólico. En cambio, en nuestra sociedad todo es objeto de intercambio. El dinero está para eso. De tal manera que muchas veces lo que hacemos cuando regalamos, la abuela regala unos vestiditos a sus nietos y al mismo tiempo que le manda a su nuera los vestiditos o los abrigos, le manda la factura del Corte Inglés por si lo quiere descambiar. Claro, pero si es un regalo, ¿no? Pero ya la abuela ya tiene asumido que a la nuera no le van a gustar esos abriguitos y que los va a descambiar por 4 anoraks o 3 pantalones. ¿Qué dimensión sagrada hay en ese regalo? Ninguna, directamente. Si ya ella mete la factura del Corte Inglés. Y eso nos pasa con todo. Es decir, todo es susceptible de mercantilización. Por eso decía don Antonio Machado, lo que le dijo el diamante al pepino, solo el necio confunde valor y precio. Es la noción de valor y la noción de precio. Bueno, pues vivimos en una sociedad en la que hay precio, no valor. Y más la crítica o la simpatía, entre comillas, que podía tener por los carlistas es porque todavía ellos eran aquellos que estaban reivindicando un mundo en el cual pervivieran los valores. Son valores reaccionarios, son valores de otra época, pero son valores, es decir, son formas de resistirse a esa mercantilización absoluta del mundo en el cual vivimos. Y este es el sentido de esa simpatía extraña, como si fueran los últimos mohicanos o algo por el estilo del asunto. Yo siempre lo he interpretado de esa manera, porque si no es muy extraño que Marx sienta simpatía por unos tipos con los que Marx estaría más bien con los liberales, más que con los carlistas. Y sin embargo, ese texto es como sintomático, ¿vale? Bien, entonces, segunda parte. Digamos que después de haber yo reflexionado estas cosas y demás, me pongo a leer el libro de Ortí Lara. Ya he dicho que no he podido leerlo en profundidad, he tenido que ir rápido, pero me ha dado tiempo a coger algunas notas y a darme cuenta de que para empezar tenía un poderío estilístico muy grande, es decir, escribía muy bien, lo cual quizá en esta época en la que se escribe tan mal, pues igual no es en aquella época yo creo que todo el mundo escribía más o menos bien. Los rudimentos de la retórica y de la exposición estaban muy trabajados en las escuelas y aquel que se ponía a escribir inevitablemente escribía bien, con un estilo quizás rimbombante que nos resulta un poco decimonónico, pero en cualquier caso con cierta adecuación a la cosa en todo momento y con una cultura clásica a sus espaldas impresionante. O sea, está citando en latín o en griego cada 2 por 3, de tal manera que yo no soy capaz de seguirle en todo momento. Me tengo que ir a mi diccionario para decir, a ver qué porras está diciendo aquí, porque ya no lo cazo. Porque ya la formación cultural que yo tengo ya es distinta de la que esta gente tenía en su época. Pues bien, es un tratado de lógica. Y resulta que la lógica, precisamente en el siglo XIX,
es la disciplina que más evoluciona en filosofía. Dicho de otra manera, en 1850 y algo, 40 y tantos, se descubren las leyes del pensamiento, escribe Bull las leyes del pensamiento, que son las nociones básicas que luego yo, por ejemplo, en los exámenes que he puesto ayer a mis alumnos de bachillerato, he tenido que examinarles. Es decir, constantes lógicas, variables, disyunciones, conjunciones, pero lógica formal o lógica matemática. Y luego Frege es el gran lógico después de Aristóteles, es el que revierte, revoluciona los estudios lógicos y hace que la lógica sea una de las disciplinas más potentes, precisamente en la época en la cual está escribiendo su texto el amigo Ortilara. De esto no hay nada. Es decir, no estaba al cabo de la calle de los últimos movimientos especulativos, las últimas investigaciones que había. Él sigue como un martillo pilón con la lógica aristotélica. La lógica aristotélica que no es más que un capítulo brevísimo de lo que hoy llamamos lógica. Es decir, es un momento, pero apenas más importante que otros, de la lógica actual. Y sin embargo, para Ortilara, la lógica aristotélica es la definitiva y la fundamental. Claro, digamos, es una enmienda a la totalidad respecto de este manual. Pero es que no estaba solo en esta circunstancia. Si uno se va a la crítica de la razón pura de Kant, Kant dice exactamente que la lógica de Aristóteles, o sea, que la lógica nació de la cabeza de Aristóteles vestida de arriba abajo, y que no ha habido modificaciones, ni las habrá, mientras el mundo sea mundo. Es decir, que Kant, un filósofo reconocido, no Ortilara, el peor filósofo del XIX, sino Kant, uno de los más grandes, decía exactamente lo mismo que va a decir aquí el amigo Ortilara. ¿Qué ocurrió? Pues que el prestigio aristotélico era tan grande que el propio Kant no fue capaz de ver que estaba en ciernes una revolución, que es prácticamente la última revolución filosófica que ha habido. ¿En qué sentido? Llamo revolución filosófica a los momentos en los cuales una rama del saber se ha separado del tronco común de la filosofía. Primero lo hizo la física, después lo hizo la psicología, y la última rama de la filosofía, hasta el punto de que muchos lógicos no se consideran filósofos. Es decir, cuando yo estudiaba filosofía, cuando llegabas a tercero, tenías que elegir entre historia de la filosofía, ética y estética o lógica. Y los que se iban por lógica, que yo no fui por lógica, nos miraban a nosotros como si fuéramos dinosaurios, porque directamente la lógica es la única modalidad científica que la filosofía se puede permitir, ¿vale? Que evidentemente tienen algo de razón, porque hay un rigor formal impresionante, pero claro, luego la cosa les sale mal porque los matemáticos los desprecian, ¿no? Entonces, y hasta el punto de, por ejemplo, que para ir a lo concreto, en los exámenes de oposiciones, los matemáticos se tienen que examinar de 2 o 3 temas de lógica, que son los que no se aprenden nunca, porque directamente solo es uno de 60 y tantos o de 70, por lo tanto esos, Rafa, tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Esos temas de lógica ni los miráis, esto es filosofadas directamente, ¿no? Así que los pobres lógicos que quieren ser científicos, arrimarse al buen caldero, ¿no?, pues directamente luego son despreciados o mirados por los matemáticos de mala manera. Y dicen, bueno, sí, esto está bien, pero poquita cosa. Así que, como no lo han conseguido, pues no se han separado todavía de la filosofía del todo. Pero bueno, en cuanto puedan, lo harán, desde luego. Luego vendrán los otros, que son los éticos. Los éticos son también aquellos que quieren separarse de la filosofía. Y últimamente, cuando hay problemas de tipo reivindicativo sobre la docencia de filosofía, en muchas de estas reivindicaciones se habla, los profesores de filosofía y de ética. ¿Cómo que de filosofía y de ética? Será de filosofía, pero es que los de ética también quieren ahí meter, les está pasando un poquito lo mismo, porque se están dando cuenta de que la filosofía sigue siendo, es decir, es un continuo vaciamiento,
es como si la filosofía fuera una bañera que estaba muy llena al principio y se está yendo por el desagüe, taca, 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 al final ya solo quedamos, pues eso, con 4 mohicanos también de este estilo. Bien, entonces, cuando me he puesto a leer el libro, aparte de este vigor estilístico y demás, y nociones que me parecen muy interesantes, porque directamente no trata los temas. Bueno, estos son 500 páginas, la unidad para bachillerato. La unidad didáctica en la que yo explico lógica son 15. O sea, así que el caudal de conocimientos que hay aquí respecto de lo que puede aprender un muchacho en la actualidad, pues es muy diferente. Bien, entonces, ¿qué sensación he tenido al leer esto? Aparte del efecto temporal de leer textos de hace 100 años, pero en castellano, cosa que cuando se leen textos traducidos no se percibe, pero cuando lo lees en tu propio idioma sí, es que me ha recordado otros textos. Y me ha recordado básicamente 2. Uno, la tesis de bachillerato de Leibniz en 1666, que es un ejercicio escolar que hace Leibniz para sacarse el título de bachiller, donde expone, creo que era sobre el principio de individuación, es decir, intenta explicar qué es un individuo, cosa que aquí también se explica, por cierto, con tesis diferentes a las que mantiene Leibniz, porque Leibniz lo que hace, con 16 años, con 16 años escribe una tesis de bachillerato, que son unas 20-25 páginas, de los 20 folios, donde demuestra su conocimiento de Guillermo de Ockham, de Duns Scoto, Francisco Suárez, Santo Tomás de Aquino, padres de la Iglesia, no sé qué, no sé cuántos. Increíble. En latín, o sea, que escribía en latín, que sería lo mismo que si le pidiéramos ahora a un muchacho, no que escribiera en latín, sino que escribiera 25 folios en inglés, ¿vale? Pues en aquella época lo hacían en latín, con un conocimiento filosófico alucinante. Bueno, entonces me ha recordado aquello. Y la segunda, bueno, son 3 recuerdos, y el segundo recuerdo que me ha dado la lectura es el curso de lógica de Kant. Cuando yo me leí el curso de lógica de Kant, que son unas lecciones que aparecen ahí en una edición un poquito extraña, pero bueno, digamos que lo que se llama la lógica de Kant, habla exactamente de las mismas cosas que Ortilara, con sus detalles, de hecho, el libro de Kant es bastante más breve que el libro de Ortilara, pero mirando uno y mirando otro, digamos, hay muchísimas coincidencias al respecto. Y el tercer recuerdo, o sea, la tercera evocación que este texto me ha dado es el libro más difícil que se ha escrito nunca, que es La ciencia de la lógica de Hegel. La ciencia de la lógica de Hegel es un libro absolutamente diabólico, eso no hay Dios que lo entienda, nadie. Son 2 tomazos, con varias ediciones, con unas notas a pie de página kilométricas, y tiene 2 partes. La primera parte, que es la que a mí más me gusta, digamos, y la que he trabajado más, es sencillamente meterse en la cabeza de Dios y cómo Dios se puso a pensar sobre cómo crear el mundo directamente. Y la segunda parte es exactamente esto, un tratado de lógica escolar. Te explica qué son los silogismos, te explica qué es el término medio, que te explica que este término medio es aquel que hace como de pegamento en las premisas para poder sacar una conclusión. Digamos, son detalles de tipo académico que no vienen al cuento, pero tendrán que creerme. Digamos, los procedimientos por los cuales a partir de determinadas premisas podemos obtener conclusiones absolutamente necesarias, válidas, es decir, lo que hace que un razonamiento sea válido, son aquello que en la ciencia de la lógica se justifica. Lo que ocurre es que el tratamiento que da Hegel del asunto es muy diferente del que da Ortilara. Y claro, me he ido al final del libro, y hay un momento, porque había un capítulo que había un texto final donde ponía conclusión, y digo, bueno, a ver si no puedo leerme el texto entero, por lo menos puedo llegar a las conclusiones, y me he encontrado con la siguiente referencia, que es una referencia a Hegel. Es decir, yo había tenido la sensación de que Hegel estaba, que esto me recordaba a Hegel, y cuando me voy a la página 498 o la que sea, la 536, dice Ortilara: en los tiempos modernos,
el filósofo que más se ha apartado de la verdad en los dominios todos de la filosofía ha sido Hegel, toma ya, que es precisamente el mayor enemigo de la lógica. El libro de Hegel se titula Wissenschaft der Logik, es decir, ciencia de la lógica, y va aquí el amigo Ortilara y dice el mayor enemigo de la lógica. Dice, tanto que hizo lo posible por suprimirla, confundiéndola con la ontología del mundo, como los discípulos de Wright la confunden con la psicología. Es decir, la crítica de Ortilara a Hegel es que confunde lógica y ontología. De la misma manera que otra derivación del pensamiento moderno del siglo XIX es hacer que la lógica sea nada más que psicología. Es el famoso debate del psicologismo, que también fue atacado por otros sitios desde el punto de vista de la lógica moderna. Es decir, Frege, que es un autor que he dicho que revolucionó los estudios de lógica, se hizo famoso porque refutó los argumentos psicologistas. Que los argumentos psicologistas vienen a decir que de alguna manera están presentes en la actualidad. Es decir, cuando uno se pregunta ¿por qué 2 y 2 son 4? Uno dice, bueno, pues porque sí, ¿no? ¿Cómo no va a ser 2 y 2 son 4? Muchos tienden a pensar que 2 y 2 son 4 porque eso es una adquisición evolutiva. Es decir, porque fue bueno para nuestra especie que nuestro cerebro llegara a pensar que 2 y 2 eran 4. Porque si no, probablemente no hubiéramos sobrevivido. Los individuos que no sabían contar, por decirlo así, no hubieran sobrevivido. Pero claro, eso significa cuál es la prevalencia. Lo importante es que 2 y 2 sean 4. La verdad matemática 2 y 2 son 4 es independiente de la psicología que lo ha hecho surgir o no. Bueno, pues como parece que la primera respuesta, que las verdades matemáticas o las verdades lógicas o las verdades formales en general son independientes de la experiencia, parece que eso nos lleva a una especie de platonismo, a un mundo ideal o algo por el estilo, pues hay la tendencia, todavía en la actualidad, de decir, no, esto es una cosa del cerebro, ¿vale? Y los neurocientíficos se ponen a buscar, pues ahí en el cerebrito, por qué 2 y 2 son 4. Bueno, pues Frege rechazó evidentemente no había neurociencia en aquella época, pero Frege rechazó los argumentos psicologistas de la misma manera que Ortilara los rechaza, pero desde la neoescolástica. Es una especie de coincidencia extraña entre, para rechazar el psicologismo, bien desde la filosofía más contemporánea, la de Frege en su época, como desde la filosofía más caduca, la de Ortilara, neoescolástica, también en su momento. Bien, ¿y por qué dice la otra parte de la pata, por la otra parte de la crítica? ¿Por qué dice que Hegel es el mayor enemigo de la lógica cuando precisamente Hegel escribe un libro titulado Ciencia de la lógica? Bueno, pues no he llegado a averiguarlo todavía del todo, porque él dice que la razón es que confunde lógica y ontología. Claro, la ontología es, digamos, el discurso acerca del ser real, de lo que hay, ¿vale? Y para Ortilara, la lógica tiene que ser un instrumento del conocimiento, pero no es conocimiento. La lógica sirve nos ayuda a conocer, pero la lógica no nos proporciona conocimiento. Por eso es un instrumento solamente, no es el propio contenido conceptual que tenemos que... Y muy probablemente, que esta es una crítica que hace a los krausistas, dicen, en cambio los krausistas, y yo creo que por ahí viene la cosa, pero no lo puedo asegurar, los krausistas de alguna manera son partidarios de la idea de que la lógica ya es conocimiento, no instrumento del conocer. Esta pequeña sutileza entre una cosa y la otra es muy probablemente lo que hace que Ortilara critique a Hegel, al que no sé si conocía de primera mano o sencillamente lo conocía, como me ha parecido en otras ocasiones, de segunda mano, es decir, a partir de referencias de lecturas suyas. Lo digo porque hay veces en las cuales cita en alemán y cosas de este estilo, pero se apoya en la edición francesa, así que no sé si sabía alemán, quizás sí, o tal vez no lo sé. Y también me da la impresión de que sus libros beben mucho de la neoescolástica italiana, es decir,
que muy probablemente él tenía un conocimiento muy potente de los libros italianos que se habían publicado entonces, y por lo tanto sus libros son refritos de textos que yo no conozco ni he podido disponer de ellos, pero que da la impresión de que eran muy eruditos y que le sirvieron a Ortí Lara para hacer sus propios textos, luego trasplantándolos al idioma español con el talento que pudiera tener al respecto de esto o lo otro. Así que digamos que voy a seguir leyendo el libro, voy a seguir tomando apunte de los diferentes latinajos, las diferentes expresiones, las distinciones especulativas que los escolásticos hacían, que están aquí y que a mí ya nadie me ha transmitido. Por ejemplo, he tomado alguno como ejemplo. Por ejemplo, yo por mis estudios de Leibniz era un filósofo del siglo XVII al que le interesaba mucho la escolástica y que es de los pocos filósofos modernos que no despreciaba esa herencia. Tenía un talante conciliador y entonces intentaba aprovechar lo bueno de cada sitio. Entonces siempre habló muy bien de un filósofo español extraordinario que es Francisco Suárez. Francisco Suárez escribe en 1596-98 las Disputaciones Metafísicas, 8 volúmenes así de gordos, que en el Instituto de Andújar están todavía, en edición latina y española. Un libro impresionante que, sin embargo, es imposible de leer porque no te lo vas a encontrar en ninguna librería, porque ya se hizo esa edición en los años 60 y no hay una edición manejable ni nada por el estilo por aquí. Si lo quieres leer, tienes que hacerlo en Internet. Y como eso, un montón, porque España era la primera potencia mundial en el siglo XVI y XVII, tenía una serie de intelectuales en la Universidad de Salamanca, donde fuera, potentísimos, que son absolutamente desconocidos en la actualidad, entre otras cosas porque nunca dieron el paso de escribir en lengua vernácula, es decir, en lengua vulgar, cosa que hizo la filosofía moderna, por ejemplo, con Descartes. Descartes escribe el discurso del método en francés, diciendo, y si escribo en francés, que es la lengua de mi patria, y no en latín, que es la de mis preceptores, es porque quiero que hasta uno que habla bajo bretón me conozca, me entienda, y hasta las mujeres puedan leerme. Caballero gentil, claro, porque las mujeres podían saber francés, pero no sabían latín. Entonces, él, que era un gran caballero, tuvo que luchar a florete varias veces para defender su honor, porque tenía la mala costumbre de cornear, digamos, demasiado a ciertas damas, y entonces en aquella época saber manejar la espada era fundamental, digamos. El caso es que eso que ocurrió en Francia y en otros países, en Alemania un poquito más tarde, no ocurre en España y no ocurre hasta el siglo XVIII. Y por lo tanto, esa tradición filosófica española se ha perdido. Se ha perdido en el sentido de que no se ha transmitido, ¿vale? Estoy hablando de los primeros filósofos españoles, así que en castellano, pues es Feijó, por ejemplo. Feijó, no el político, sino el filósofo asturiano, ¿vale? Y todo eso pues es una lástima, y yo creo que es una labor de recuperación que habría que hacer directamente. Pero bueno, tiene que ver con Felipe II y el hecho de que los estudiantes españoles, no por el miedo de la Reforma y el protestantismo, la forma que hubo de controlar la unidad católica del imperio, por decirlo así, era impedir que los estudiantes españoles viajaran al extranjero, cosa increíble. No podían ir a los Erasmus de la época, y que la filosofía se tuviera que hacer en latín. Y por lo tanto, las nuevas ideas solo podían llegar a aquellos que ya estaban instruidos y previamente ahormados conceptualmente. ¿Cuál fue la escapatoria del pensamiento español? La literatura, a mi juicio. Es decir, ahí está Cervantes, ahí está Quevedo, ahí está Góngora, ahí están Calderón de la Barca, donde tenemos que ir pescando ideas filosóficas que solo podían expresarse literariamente. Por eso la literatura española, a mi juicio, es tan interesante y tan rica, a diferencia de otras, porque fue la forma en que la filosofía, de alguna manera, pudo escapar del yugo escolástico. Bien, y por último, iba a decir una cosilla antes. Sí, que
como ejemplo de afinamiento conceptual que tenían los escolásticos y de lo que es muestra, digamos que por mis estudios de Leibniz me ha interesado mucho la noción de incomposibilidad o incompatibilidad. Es una noción de tipo lógico, metafísico, en la cual, que tiene que ver con una teoría de Leibniz sobre los mundos posibles, en el sentido de que hay que distinguir entre lo que existe y lo que es posible, y cuando dos posibles pueden estar a la vez, digamos, entonces son composibles, y se inventa una palabra, es decir, que son compatibles, que pueden estar a la vez. Y el mundo es una sucesión de compatibilidades. Vale, pues esto es, grosso modo, la razón por la cual este tipo de cosas me interesan. Pues bien, me encuentro aquí con Ortiz-Lara, que cuando aparece la categoría de incompatibilidad, o lo que yo entendería como incomposibilidad, dice: 4 maneras hay de entender la incompatibilidad: la contradictoria, la privativa, la contraria y la relativa. Por ejemplo, la relativa es padre-hijo. Padre e hijo son composibles o son compatibles, pero son relativos. O la es más, son incompatibles en el sentido de que no puede haber un padre sin un hijo sin un padre, etc. Es decir, que son conceptos que se relacionan mediante una oposición, porque una incompatibilidad es una oposición, pero una oposición relativa. Y él distingue entre la oposición relativa, es decir, la diferencia que hay entre padre e hijo, o la que hay entre hombre bruto, hombre bruto en el sentido de animal, o la que hay entre visión y ceguera. Es decir, no es lo mismo, la oposición que hay entre padre e hijo no es la misma que hay entre visión y ceguera, porque la ceguera es un defecto, en cambio ser hijo no es un defecto, ni padre es una virtud respecto de visión. Y por lo tanto, fijaros cómo detallan, cómo son muy finos y la última, la de la contradictoria, oposición contradictoria, la de ser y no ser de las cosas, el principio de no contradicción que decía Aristóteles. Es decir, es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Es decir, que si yo soy Fran y eso es verdadero, yo no soy Fran, tiene que ser falso. Y ya está. Y lo que no puede ser es que yo soy Fran y no soy Fran sean verdaderas al mismo tiempo, claro. Eso es el principio de no contradicción, que es el principio más firme, según decía Aristóteles. Bueno, pues esta sutileza en las distinciones conceptuales que son propias de la escolástica, que son las que hacen que a Gustavo Bueno se le venga a la cabeza la palabra contradistinto, que yo no había oído en mi vida directamente, o otras muchas, son esas que yo creo que no debemos, la filosofía moderna contemporánea, no debe olvidar, porque eso es un caudal de conocimientos que yo desde luego me voy a poner a repasar y a seleccionar para que cuando alguien, un filósofo a la moderna, diga tal cosa, dice: te crees muy moderno, pero esto ya lo dijo José Ortiz-Lara. Muchas gracias.